Hola, soy Brigitte de Fez y de nuevo estoy aquí con vosotros en mi canal de televisión. En un día muy especial como es el 24 de diciembre, donde celebramos la víspera de la Navidad. Aunque hay que decir que realmente, si nos fijamos en otras culturas, como posiblemente la celta, ya estamos celebrando el renacimiento del sol o del nuevo Mesías desde el día 21 de diciembre con la festividad de Chule. En todo caso, tenemos que reconocer que es un día precioso y que nos impregna a todos de una energía especial. Todos los 21 de diciembre, digamos que cerramos la etapa según la cultura celta, nos encontramos ante el día, mejor dicho, más corto, el día más corto, la noche más larga, más fría, donde la oscuridad de alguna manera está imperando y se hace más patente. Pero eso es el cierre, porque precisamente a partir del solsticio de invierno o la Navidad, que es lo que simboliza, entramos en la era en que la luz comienza a crecer, en que el sol invictus se empieza a hacer patente de nuevo. Los días comienzan a alargarse y por lo tanto entramos en una nueva etapa de luz. Y como así lo tenemos que celebrar. Estamos en un momento importantísimo, como ya he hablado en otras conferencias que tienen que ver con la gran transición que se está dando de la era de Piscis a Acuario, y en cualquier momento puede aparecer un avatar que nos dé la señal de la nueva era. Y cada vez que llegamos a esta fecha tan importante, donde la mayoría del mundo occidental y parte del oriental, con creencias cristianas, eh, celebran el nacimiento de Jesucristo, eh, de algún modo nos infunda, nos llena de esperanza, de amor, de nuevos proyectos. Da la impresión de que el tiempo se nos acaba, pero que a la vez comienza una nueva etapa llena de luz, y nunca mejor dicho, para poder comenzar una nueva vida. Y en cierto modo así es. Y bueno, hoy lo que os quiero contar es, lo primero, felicitaros, independientemente de cuál sea vuestra creencia religiosa, el sol invictus, el solsticio de invierno, el comienzo del apogeo de la luz, donde el sol comienza a tomar todo su protagonismo y poco a poco va ganando espacio. Da igual la religión que proceses. En todo caso, esto es para todos, porque es una regla que nos rige a todo el planeta. Y vamos a hablar de cómo podemos aprovechar este momento y cómo podemos aportar esa luz al mundo de forma individual, desde cada uno de nosotros, y cómo podemos ser esa luz que ilumine a otras personas que quizá no estén tan concienciadas, iluminadas, o no tengan tan claro el momento que se está viviendo. El mes de diciembre, por lo general, es un mes donde todos entramos con mucha energía, con una necesidad de relacionarnos. Se dan muchas comidas, cenas, encuentros, compañeros de trabajo, familias. Pero lo que no podemos negar es que diciembre es un mes de encuentros, ¿no? Y es curioso porque, como siempre os digo, a mí no me gusta hablar de nada que no haya experimentado a mí misma,
en mí misma o que no haya observado, ¿no? Directamente. Y la verdad es que aquí os voy a hablar un poquito de cómo ser esa luz que ilumine el mundo, pero también a través de mi propia historia y experiencia, como bien dice el título. Mi experiencia en este mes, curiosamente, experiencia en la que he tenido que vivir este mes posiblemente desde experiencias ajenas, creencias ajenas, culturas que no eran mías o costumbres, mejor dicho, ¿no? Sino que más bien podían ser las de mi casa, mi hogar, mis padres, aquello, mi entorno rural, aquello que me precedía, sin duda. Y curiosamente, pues en mi familia no ha habido, para bien y para mal, a veces pienso que para bien, porque todo es para bien, todo lo que nos ocurre tiene un sentido, tiene una razón de ser y tiene un propósito. O sea, ya comencemos por aquí, ¿no? O al menos así es como yo lo he evidenciado de forma constante a lo largo de mi vida. Entonces, al no tener, digamos, una referencia religiosa, de algún modo, por un lado, el positivo, he tenido cierta libertad para analizar, pensar, investigar sobre todo lo que es el mundo de la espiritualidad, porque la espiritualidad de forma más inconsciente cuando era joven, niña, y de forma más consciente posteriormente, ha sido una gran inquietud a lo largo de mi vida. Pero no he tenido un referente en casa porque no había una práctica católica, tampoco había referencias al tema, no se hablaba se da por hecho que somos cristianos porque hemos crecido en España y es la religión imperante, la cristiana católica, pero la verdad es que nunca escuché en mi casa hablar ni para bien ni para mal de ninguna religión. Lo que sí que es cierto es que no había una práctica católica donde hubiera costumbre de ir a una iglesia o celebrar algunas festividades, como es este el caso, la Navidad, ¿no? Entonces ahí digamos que yo crecí con un vacío, pero también con una curiosidad innata, ¿no? Porque la espiritualidad creo que estoy convencida de que es algo que es una inquietud que todos los seres humanos tenemos. Algunos la pueden negar, pero he llegado a la convicción de que la niegan a veces por creencias adquiridas, como la afirman o la sentencian también por creencias adquiridas, no tanto por el análisis que podemos hacer todos y cada uno de nosotros de nuestra propia espiritualidad, que afortunadamente cada vez va siendo más costumbre de llegar a ese proceso. De hecho, es el futuro de la era de Acuario. El futuro de la era de Acuario es, tras la introspección que de alguna manera la era de Piscis, que ya se está cerrando, aún le quedan unos cientos de años, pero que de alguna manera sigue coleteando, nos ha querido enseñar a hacer introspección, a practicar el retiro, a convivir con la soledad. Pero fijaros qué curioso, o sea, ahora se está manifestando en toda su fuerza, porque hasta aquí, en estos 2000 años, muy pocos lo han hecho. De hecho, místicos de referencia que tenemos que lo han llevado a cabo, pero no tanto la inmensa mayoría de las personas, ¿no? En este caso, como ya os comento, había como una especie de vacío. Ya os conté
en uno de mis programas, que a mí me encantaba observar el cielo, las estrellas y preguntarme, ¿no?, qué había más allá. Bueno, preguntarme, o incluso a veces creía que lo sabía con bastante certeza. Con lo cual, la espiritualidad es algo que tiene que ver con la existencia que tenemos aquí en este planeta Tierra, o es algo que va más allá, ¿no? Preguntas que nos podemos hacer. Pero curiosamente, cuando a los 9 años llego a Barcelona, ya lo conté, mis papás buscan un colegio para las tres hermanas que somos, yo soy la mayor, y como las casualidades no existen y con el tiempo lo entiendes, curiosamente encuentran plaza para mis dos hermanas más pequeñas en un colegio laico, pero a mí, en vistas de que no había una plaza para mí, se ven obligados de algún modo a buscar otras opciones y termino en un colegio católico con monjas. Eh, Curiosamente, yo no lo puedo vivir como un trauma, porque aunque en esos años, de los 9 a los 14 años que hice el EGB, era bastante tímida, una persona bastante introvertida, que incluso me sentaba en la última fila para no ser vista, pero a la vez poder de alguna manera ver todo lo que había a mi alrededor y sentirme más segura, porque cuando alguien se sienta en una última fila, fijaros dónde os sentáis, cuando llegáis a un restaurante, cuando llegáis a una conferencia, cuando llegáis a un espacio público en el que tenéis que compartir, ¿dónde os sentáis? Porque dónde os sentéis, al principio, al final, en medio, habla mucho de cómo sois vosotros y las inquietudes que tenéis, pero también las seguridades e inseguridades que podéis tener en casa, en cada momento. Yo, curiosamente, pues bueno, era un cambio radical, venía de un pueblecito pequeño, donde digamos que a nivel de colegio, por esas enfermedades que conté, pues no me sentía especialmente segura, y además pasaba de una población que tenía, creo que en ese momento, como 700 habitantes, a una gran ciudad como era Barcelona, bueno, Badalona más concretamente, además en un barrio de inmigrantes de otras zonas, pero al fin y al cabo una gran ciudad. Estamos hablando del año 72 aproximadamente. Pues lo que es muy curioso es que el hecho de estudiar con estas monjas fomentó mi introspección de alguna manera, la reflexión tan profunda que yo venía haciendo ya desde prácticamente los 5 años, aumentó la capacidad de observación y despertó en mí un interés espiritual, no tanto religioso, no, porque de hecho recuerdo que ya os comenté que no proceso absolutamente ninguna religión, a pesar de que las he ido investigando. Mi criterio, la conclusión a la que he llegado es que muchas veces procesar una religión determinada puede alejarte de la propia espiritualidad, porque tiene un alto componente espiritual, y a veces una ideología o credo puede convertirse en un pensar sectario. De hecho, soy de las que dice que no hay sectas, sino mentalidades sectarias que necesitan pertenecer a un grupo de algún modo y que adoptan unas creencias generales que las hacen como suyas. Yo en ese aspecto soy un poquito rebelde, ¿no? Mi Urano, Plutón y Mercurio en perfecta conjunción en Virgo, y en la casa 3, que es la casa del conocimiento, pues hacen que me cuestione muchísimo, muchísimo todo, y que además tenga la necesidad de profundizar al máximo posible en los conocimientos que voy adquiriendo.
La verdad es que me sentí cómoda, descubrí un nuevo mundo, a su vez descubrí la astrología, curiosamente, como ya os conté, respondiendo a mi placer por observar las estrellas, el firmamento y a la vez de indagar en la mente humana. Pero ¿por qué os estoy diciendo esto? Porque creo que todos tenemos inquietudes espirituales y el mes de diciembre tiene que ver mucho con esto. El mes de diciembre nos conecta mucho con nuestras inquietudes, necesidades, curiosidades espirituales, con esa búsqueda constante que se da en todos y cada uno de nosotros. Y a veces dicen búsqueda, no de búsqueda, ¿no? Hay personas que es una palabra que ya la tachan como de yo no busco, encuentro. Pues mira, qué alegría. Yo también encuentro. De hecho, siempre digo me gusta recalcar que las mejores cosas que me han ocurrido en la vida es por haber sido capaz de observar y traer a mi vida esas oportunidades o que la vida me enviaba a través de las señales que observaba. Hay que estar muy atentos. Desde luego que sí. Pero la curiosidad era, para mí era un mundo tan nuevo que me llevó no solo a estudiar con profundidad, con intensidad el mundo de las religiones, incluso diría ya a filosofar en aquel momento, porque era curioso como cuando hacía los exámenes de religión, que era asignatura obligatoria, como os podréis imaginar, eh, la profesora de religión, que era la Madre Superiora, Sor Rosa, todavía recuerdo su nombre, no podía, por más me decía, es que Brígida, te tengo que poner un 10 pero porque esto no lo has leído en ningún sitio, dime dónde lo has leído, dime de dónde lo has sacado, porque es que leo tus exámenes y no puedo más que observarlos, escucharlos, integrarlos y aprender de ellos. Son extraordinarios, ¿no? Por eso la filosofía me encanta, no la estudié después a los 45 años en el acceso de a la universidad, psicología y filosofía, digamos que son los mayores atractivos, lo que más me llama en cualquier tipo de formación, además de mis artes esotéricas como astrología, numerología, tarot o la interpretación de las manos, porque nuestro cuerpo habla, o de la biodescodificación, que no soy una experta en ello, pero cada día me provoca mayor curiosidad. Pero el mes de diciembre también es un mes ideal para perdonar, como bien sabéis. Perdonar, sí, la palabra perdón sí que es cierto que tiene una fuerte carga que puede hacernos un gran favor y descargarnos de muchas cargas pesadas, como también se puede convertir en un gran peso cuando alguien nos perdona, pero nosotros no somos capaces de perdonar, ¿no? O de reconocer de alguna manera que hemos sido partícipes en ese conflicto de algún modo. Porque sí que es cierto que estamos muy acostumbrados por la era de Piscis a posicionar a determinadas personas en la posición de verdugo y a determinadas personas en la posición de víctimas. Sí, desgraciadamente hay muchas personas que son víctimas involuntarias. La inmensa mayoría son víctimas involuntarias. Y el verdugo también de alguna manera es una víctima. Es una víctima. Porque vive en un mundo en el que
está vacío, exento de luz, de amor. Y de alguna manera anda fluctuando en sus propias sombras sin reconocerlas. A veces cometer fallos, esto lo podéis observar en los niños pequeños sobre todo, cometer fallos, hacer las cosas mal, sacar lo peor de nosotros mismos, puede ser una llamada a atención, un grito silencioso en el que solo se solicita amor. Y el mes de diciembre nos lleva ahí, nos lleva a de alguna manera comprender cómo a través de nuestras sombras podemos estar pidiendo a gritos amor, que es lo que pedimos la inmensa mayoría de humanos desde que somos niños hasta que morimos, hasta que nos vamos de aquí. Y eso hay que llegar a entenderlo. Por eso es tan importante perdonar, comenzando por uno mismo. Perdónate a ti por los errores que hayas cometido, porque tú no eres solo el resultado de tus aciertos, también eres el resultado de tus errores. Los errores también nos enseñan humildad, nos enseñan de alguna manera a aflojar el ego, a reconocer nuestra parte más vulnerable y de alguna manera crecernos, seguir creciendo, seguir prosperando. Pero también cuando llega diciembre, yo la verdad es que he pasado de tener unos diciembres en el que en mi casa, cuando era niña, no se celebraba la Navidad. Incluso recuerdo como para mi padre y mi madre prácticamente eran un disgusto porque era como una etapa rara en la que se sentían incómodos. No se celebraba nada con familia. Yo no recuerdo ninguna Navidad con mis abuelos. No la recuerdo, no recuerdo haberla vivido nunca. No sé si porque mis abuelos no las propiciaban, no lo recuerdo, o porque mis propios padres eran los que no asistían. Lo que sí recuerdo es que mi papá se deprimía bastante cuando llegaban las Navidades, se ponía de mal humor y era como que pasaran muy pronto y consecuentemente pues mi mamá pues prácticamente lo mismo. Quizá tampoco había tanto hábito o costumbre de celebrar esta fiesta como ocurre ahora. No lo sé. Ahí espero vuestros comentarios. Sé que hay familias que sí, que tenían esa tradición. Quizá porque era una familia que no era especialmente católica, pues no era una celebración que se tuviera demasiado en cuenta. Y imagino que esto ya venía de generaciones anteriores. En todo caso, todos de alguna manera vamos subsanando a la vez que aprendiendo o aprendiendo y luego subsanando, sería mejor dicho, fallos, errores o carencias de nuestros antepasados. Y esa es la sensación que tengo yo hoy en día, ¿no? Yo pasé de ser una oveja negra, la rara, la que no entendía nada, la que quería romper patrones, ¿no? Como una relación entre mis padres que en realidad no era una relación, o una contestataria, que lo he dicho siempre, y aquí va la segunda parte, eh, que cuestionaba todo. Pero cuando cuestionas algo, también quieres transformarlo, quieres cambiarlo. Pero para transformarlo y cambiarlo, primero tienes que comprender lo anterior para hacerlo bien. Tienes que comprender lo vivido y tienes que aceptarlo. Y la verdad es que, aunque la Navidad sigue siendo una fiesta que no tengo por qué, no voy a decir que sea especialmente entrañable o que finalmente haya conseguido que sea
una fiesta que vivo especialmente con otros. Sí que es cierto que me dejo contagiar, ¿no? Por su entusiasmo, por su magia. Y yo que soy muy admiradora de la cultura celta, cuando la descubrí me di cuenta que la Navidad pues tiene una historia que antecede con mucho a la propia historia de Jesús. Pero volvamos al espíritu de diciembre y volvamos al espíritu de la Navidad. Ahí es donde quiero llegar. La Navidad nos invita a perdonar, a ser más tolerantes, a, finalizando el año como lo estamos finalizando, marcarnos nuevos propósitos, a ser mejores personas, a enmendar lo estropeado de algún modo, a dejar ir aquello que ya no nos sirve. Es un final de ciclo, pero ya se puede comenzar a entender cómo es Yule, cómo es el solsticio de invierno, cómo es ese sol invictus, como un nuevo comienzo, como un renacer, ¿no? Un renacer que se manifiesta sin duda más adelante cuando en el calendario gregoriano cambiamos de año, ¿no? Y todos empezamos a marcar los grandes propósitos. Y sin duda, si hay algo que diciembre nos contagia, es las ganas de contribuir a cambiar el mundo. ¿O no te ocurre a ti? Además de lo que tú deseas, no deseas algo para el mundo y te preguntas, ¿qué puedo hacer yo para que vivamos en un mundo mejor? Yo sí lo hago. Y creo que muchas de las personas que me estáis escuchando también. Y hay muchas formas en que se pueden hacer. Cuando era niña, personalmente, y estoy segura que como muchos de vosotros, soñaba con crear un mundo mejor, dejar una huella, un impacto en el cual pudiera contribuir, a través del cual pudiera contribuir a que hubiera un mundo mejor. A mí me ocurría. Y curiosamente, como os he dicho, comencé por el mundo de la espiritualidad porque es lo primero que se acercó a mí. Pero con los años, en esa inquietud que tenía de ayudar, de hacer un mejor mundo, de llegar a las personas y hacerles entender que había otra forma de hacer las cosas, pues es muy curioso, aunque mi primera inquietud era tener hijos, crear mi propia familia, no casarme, recordar que os lo conté, pero sí tener hijos, crear mi propia familia, ser una mujer independiente, tener mis propias iniciativas, de alguna manera, aunque trabajo muy bien en equipo, no depender de nadie y dejar esa huella en el mundo por lo que hubiera podido aportar, ¿no? En esa mejora. Y como los pensamientos y los deseos están ahí y mueven todo el universo, en un momento determinado, en el año 96, bueno, cuando era muy jovencita, con 20 años, participo como voluntaria en un frenopático, en un loquero, porque ya en ese momento, además de la necesidad de ayudar, me llamaba muchísimo la atención las personas con enfermedades mentales, ¿no? Las personas que de alguna manera estaban fuera de la realidad, fuera del lugar, estaban marginados
Yo crecí en Badalona, al lado de un barrio muy conocido, el barrio de San Roque, un barrio que era conocido por ser un barrio de gitanos, de chabolas, de delincuencia, etcétera, etcétera. Eh, y la verdad es que de algún modo eso lo he vivido desde muy jovencita, pero siempre ha habido una atracción. Una atracción que afortunadamente pues no me ha traído las peores consecuencias. Quizá estoy muy protegida por el cielo, a veces lo pienso, ¿no? O quizá porque esas cosas que me han sucedido las he asimilado como experiencias de la vida y no como traumas, ¿no? Porque evidentemente sí que han ocurrido acontecimientos que quizá otra persona las tomaría como traumáticas y le hubiera llevado a apartarse. No es mi caso, aunque sufrí varios robos, aunque quizá esa marginación ya la venía sufriendo de antes y por lo tanto para mí no era un hándicap, sí que me enseñó que habíamos personas con diferentes necesidades, con diferentes oportunidades, con diferentes culturas, formas de ver la vida. Y eso me llevó a posteriormente involucrarme en el mundo asociativo, ¿no? ¿Y dónde comencé? Pues comencé con mujeres, mujeres emprendedoras, mujeres con proyectos propios. Yo como mujer ya os conté que durante 6 años viví violencia de género en mi relación de pareja. Eh, También lo sufrí cuando era pequeña y lo veía en mi entorno. Y de hecho, la violencia ha sido y es uno de los problemas que más me han preocupado toda la vida. Todo tipo de violencias. Aunque a veces que habría que ponerle un orden, porque hoy se habla de muchas violencias, pero curiosamente a veces los que quieren erradicarla son los que más la promueven, ¿no? O así lo veo, ¿no? Y la violencia no se erradica con más violencia. Eso lo tengo claro. El caso es que comencé a trabajar con mujeres emprendedoras, pero unos años después, en el año 2000, 1996, comienza un asociacionismo. Yo me consideraba una mujer apolítica, pero curiosamente la primera vez que voté tenía 18 años y he votado toda mi vida. Y la verdad es que tenía interés por el mundo de la política, pero aún así me declaraba apolítica. Fijaros qué curioso, ¿no? Es como yo no quiero pertenecer a ese mundo. Como la mayoría de los ciudadanos hoy en día, y más unos años que llevamos, que los políticos tienen muy mala prensa, y que además hablamos de ella como algo ajeno, a mí me ocurría lo mismo, ¿no? Es como qué gente más mala, esto no sirve, yo no soy como ellos. Me pasó lo mismo como profesional de artes y ciencias esotéricas, ¿no? Es como, ¡buah! ¿Qué están haciendo, no? Pero cuidado lo que juzgas y cuidado lo que niegas, porque lo que descubrí yo es que al final eso está dentro de ti, es una posibilidad. Tú puedes coger ese camino de aquello que no te gusta, de aquello que odias, pero también puedes coger el camino correcto de la misma profesión y ejercerla de forma responsable. Hablo de la política, como hablo de las ciencias esotéricas, como hablo de las terapias naturales, como puedo hablar de cualquier otra profesión y de hecho hay dos que siempre me gustan poner como ejemplo, que una es la abogacía, el derecho y la otra es la medicina, porque son dos profesiones que impactan fuertemente en la persona con la persona a la que trabajan, ¿no? Incluso más de una persona. Incluso son dos profesiones que, aunque nos dicen a los que trabajamos ciencias esotéricas que prácticamente hacemos sentencias, pues yo diría, oiga, ustedes revisen otras profesiones como
Puede ser la política, el derecho o la medicina, donde los profesionales se atreven a hacer pronósticos, mm, además pronósticos como muy rotundos, ¿vale? Y también juegan con sus clientes haciendo una buena praxis o una mala praxis de su profesión. Por eso me gusta decir que no es la profesión la que hace al profesional, sino al revés, es el profesional el que da o quita valor a su profesión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pues posteriormente, después de que en el año 1996 me inicio en asociacionismo, donde no hay ánimo de lucro, no hay un sueldo generalmente, o por lo menos yo así lo he vivido, en el 2003 me piden incorporarme a la política. Mi papá era teniente alcalde de nuestro pueblo, de Enguídanos, se marcha y él junto al alcalde me proponen que sea alcaldesa de ese pueblo. Alcaldesa porque la figura del alcalde, el cual iba con mi padre, estaba muy desgastada por asuntos personales. Y en el caso de mi padre, sencillamente se quería retirar, porque quería dedicarse al 100% a su trabajo. Primero digo que no, luego me lo vuelven a pedir, reflexiono y les digo, voy con vosotros, vale, sí, me sumo, es una experiencia nueva, quizá tengo que entrar ahí si realmente me es útil para contribuir a hacer un mundo mejor, pero no voy a ir de alcaldesa porque no tengo experiencia política ninguna, aunque sí que la tenía asociativa y por lo tanto no me veo, o sea, ya desde la responsabilidad no creo que sea capaz o esté lo bastante preparada para ejercer una labor de tanta responsabilidad como es una alcaldía. Y efectivamente, a partir de ahí empiezo de segunda. Pero paralelamente, cuando ganamos las elecciones, me piden, porque esto fue en mayo del 2003, y en junio del 2003 me dicen, mira, el 3 de julio del 2003 va a haber una asamblea general de una asociación de desarrollo rural que trabajamos con fondos europeos y que se dedica pues a desarrollar el mundo rural. Sabemos que no vas a ganar, fijaros, que no vas a ganar, pero queremos que te presentes por determinada área y que compitas con alguien que tiene el puesto asegurado, no vas a poder competir con él, pero bueno, lo peor que puede pasar es que entres como sustituta si quedas en segundo lugar, porque de hecho se presentaban 4 personas. No, 5, recuerdo, 5. Pues fijaros qué curioso. Esa persona que iba en primer lugar, que tenía el puesto garantizado, un catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, paisano de allí de la zona de Cuenca, resulta que es alguien que nos conocemos mutuamente, con una ventaja, que yo sé que es él y que se va a presentar y que es al que van a votar, pero él no sabe que yo voy a ir ahí a rivalizar, digamos, a intentar recoger el puesto. Yo fui con mentalidad de no tengo nada que perder, no tengo nada que ganar, pero tampoco tengo nada que perder. Pues bueno, pues vale, pues ahí voy. Pues fue muy curioso porque ahí éramos 5, cada uno soltó su discurso, eh, era desde el sector de desarrollo de los pueblos, sostenible de los pueblos, y lo que son las cosas. El destino a veces está por encima tuyo y por lo visto mi discurso gustó tanto que acabo segunda y como dice el chiste de Jaimito, de sustituta
del ganador. Así estuve un solo año muy intenso, porque él prácticamente no acudía a las juntas directivas que se daban todos los meses y por lo tanto tenía que ir yo. Y al año de nuevo hay elecciones, en este caso son elecciones generales, no era el 50% como el año anterior, y entra una nueva presidencia. Me piden presentarme por otro sector, por los sectores sociales, recuerdo, y consigo entrar directamente de pleno derecho como miembro de la junta directiva. Y este señor anterior sigue en la junta directiva de esta organización, Adiman, pero ya no estamos en el mismo sector y los dos entramos como ganadores cada uno del suyo. Fue un año muy intenso, muy curioso, tuvimos un buen presidente, seguí aprendiendo y curiosamente llega el siguiente año, 2 años, y por elecciones, y no corresponde renovar a nadie. Pero fijaros qué ocurre. Tenemos una junta directiva antes de la junta general y curiosamente fue un año horrible, fatídico, porque este señor sí que venía a las juntas, yo también iba, éramos nuevos miembros, éramos 17 y no conseguimos prácticamente cerrar ninguna agenda de las que llevábamos, puntos del día a esas reuniones de junta directiva. Ese día, en julio del 2005, tenemos una junta directiva en la que se da una situación inesperada donde me veo atacada personalmente por este señor. Por eso digo que a veces nuestros enemigos son los que pueden ofrecernos nuestras mejores oportunidades. Arremete directamente contra mí, sencillamente porque digo que lamentablemente no deja desarrollar esas juntas, no deja que terminemos los puntos del día, que son 6 horas diarias y sin concretar todas las reuniones, que con 2 bastaría, 2 horas, yéndonos pues a horas altas, pues comenzábamos a las 6 y provocando de este modo, bueno, yo dije claramente que en ese momento era una mujer sola con 2 hijos, y sencillamente pongo en evidencia que es un disparate asistir a esas reuniones, además sin cobrar, de forma altruista, y estarnos allí 6 horas para ni siquiera ser capaces de cumplir con el orden del día. Esto provoca que, al fin y al cabo, yo dije lo que no se atrevía a decir la inmensa mayoría de la gente, provoca que este señor se enfade muy mucho, y me dice que yo lo que tenía que hacer, si tanto problema tenía, es estar en mi casa fregando platos y encargándome de mis hijos. Y a lo mejor en cierto modo tenía razón, ¿no? Mis hijos estaban bien atendidos, pero indudablemente yo he seguido ejerciendo mis aspiraciones. Y me lo hizo un señor que estaba completamente solo. Entonces sencillamente le contesté que quizá el problema suyo era que tenía problemas para volver a su casa y enfrentarse a su propia soledad. Eso provocó 2 dimisiones, la del presidente y la suya, y el que hubiera en la Junta General decidir unos nuevos puestos.
y en esos puestos me proclaman, me proponen como vicepresidenta, acepto y me proclaman como tal. 9 años, 9 años que me llevaron a poder hacer cooperación internacional, a poder dirigir en muchas ocasiones proyectos y juntas directivas donde para que entendáis, esta asociación eran 33 pueblos, era toda una comarca con 33 pueblos con sus representantes políticos de derechas, de izquierdas, de independientes, etcétera, mayores, más jóvenes, más experimentados, más nuevos. Y de repente yo me encontré ahí y ahí aprendí muchísimo. Aprendí mucho sentándome a hablar con ellos, negociando, haciendo cooperación internacional, conociendo las problemáticas de otros lugares, conociendo las particularidades de cada uno, independientemente de sus ideologías, partidos políticos o credos o sus diferencias generacionales, porque aquí eran 33 ayuntamientos, cada uno con los cambios de configuración política que podía haber en cada elecciones. Pues que además había más de 100 asociaciones donde nos podíamos encontrar desde una asociación ecologista a una asociación de cazadores, a una asociación de jóvenes y una asociación de la tercera edad, o asociaciones de mujeres que incluso se dividían en municipios muy pequeños por cuestión de ideología política, ¿no? Y ahí ya se unían, ¿no? Como mujeres. Desde luego puedo deciros que fue una experiencia fantástica y ahí lo que aprendí es que independientemente de los 8 años que fui concejala de presidencia, lo que aprendí es que ese sueño que yo tenía de niña de poder contribuir a cambiar el mundo, a veces lo tienes que hacer o lo puedes hacer desde profesiones que están muy devastadas o que están muy mal reconocidas, porque somos personas por encima de todo. Y eso me permitió hacer muchas cosas, como por ejemplo crear un Consejo de la Mujer, donde nos reuníamos todos los lunes primeros de mes, mujeres, niñas, desde niñas de 9, 10, 11 años en pueblos donde la población es mínima, hasta mujeres de 80 años, hacer talleres de lecturas donde había mujeres mayores que jamás habían aprendido a leer y leíamos por ellas, pero las hacíamos partícipes para comentar sobre lo que habían escuchado. Creando un intercambio generacional, creando y compartiendo nuestros saberes sin menospreciar a ninguna de ellas y dándoles valor a la sabiduría innata que cada una de ellas tenían, porque sí que es cierto que la cultura, los conocimientos son muy importantes, pero eso no habla de nuestra inteligencia ni de nuestra capacidad de ser autodidactas y crecer en conocimientos de otro tipo y sabiduría. Hay conocimientos que parece que no se dan valor, y en los pueblos pasa mucho, ¿no? Pero que sin embargo los tienen. Y el intercambio generacional es importantísimo para crear armonía, crear paz y crear desarrollo. ¿Por qué os hablo de esto? Porque diciembre propicia todo esto. ¿Cómo puedes contribuir tú a crear un mundo mejor? Ahí estoy, ese es el mensaje que os quiero dejar. Piensa no tanto en lo que quieres hacer a nivel externo, ¿no? Y lo que esperas a la vez de ellos, como esa aprobación, ese reconocimiento, sino que dale la vuelta y piensa cuál es la huella que quieres dejar tú en ese mundo.
cómo quieres impactar a través de tu trabajo y tu ejemplo, importantísimo, porque vivimos a veces en un mundo de incoherencias donde pedimos a los demás aquello que no somos capaces de integrar en nosotros mismos y ni siquiera de aprender, donde juzgamos en los demás defectos que nosotros mismos tenemos y que no queremos reconocer, donde tachamos a otro por una ideología y luego somos los más férreos en la nuestra, ¿no? Entonces, aquí, para no alargarme y voy a ir terminando, te pido que reflexiones en este mes de diciembre, en esta Navidad, en estos días que quedan del 2022, sobre qué puedes hacer por el mundo, qué puedas hacer desde ti, porque somos seres emanantes de luz y la luz que vas a emanar contagia, y si contagia, da lo mejor de ti mismo y no hagas nada esperando desde el ego, esperando el reconocimiento que otros puedan darte, porque incluso te vas a encontrar de que a veces, en lugar de reconocimiento, vas a encontrar trampas tan grandes como es el que te cuestionen y que eso no te deje avanzar. Por eso, mira hacia adentro. Piensa muy bien de qué recursos dispones, porque dispones de muchos recursos, dispones de mucho poder, dispones de mucho amor, dispones de mucho para dar, que si solo estás en esperar, jamás podrás ponerlo en valor. Los seres humanos y la sociedad somos como tierra fértil. Dime qué siembras y te diré qué recoges. Y termino aquí porque no quiero que se haga muy largo y aprovecho para felicitaros la Navidad. Feliz Navidad. Ahí detrás veis en este lado un globito que pone te quiero, os quiero. Más grande. ¿Lo queréis más grande? Los tengo aquí, ¿eh? ¿Has visto? Te quiero, os quiero. Disfrutar de esta noche mágica y todo lo que Papá Noel traiga para vosotros. Y no solo lo que es físico o material, sino los regalos que nos puede traer con la compañía prevista o imprevista que podéis encontrar. Feliz Navidad, abundancia y prosperidad. Aquí una ramita de muérdago en la que os deseo toda la abundancia del mundo en salud, dinero y amor. Porque no os lo he dicho, dejar de ser pobres para pedir. Creeros merecedores de que todo puede llegar a vosotros.